Vamos a abrir, como dije, Mateo 23. Vamos a ver hoy del versículo 13 al 22. Pero les recuerdo, porque hace 2 semanas que no estamos en este pasaje, pero hace 2 semanas atrás estamos en el último sermón realmente de Jesús. Estamos a 2 días, es el día miércoles, el día viernes Él va a morir en la cruz por nosotros. Y vamos a ver eso realmente. El capítulo 26 recién comienza otra vez con los sucesos mientras va siguiendo los días, pero de donde los fariseos y los líderes religiosos quieren matarle y empiezan a buscar una manera para hacerlo, y es lo que hacen. Pero estamos a 2 días y Jesús hace su último sermón en frente de la gente. Recuerden que fue al templo, lo limpió, volvió al templo, está allí. Los líderes fariseos vinieron con diferentes preguntas para tentarle, para engañarlo. Y Él contestó todas sus preguntas, los calló realmente a todos los líderes, marcando que Él era verdaderamente Dios. Y entonces empieza Él a hablar un mensaje, su último sermón. Empieza el sermón hablando a los discípulos y a la multitud. Y hace 2 semanas miramos que Él los mira a ellos y les dice: tengan cuidado de estos líderes. Básicamente apuntándolos y diciendo: estos líderes son falsos líderes. Hablan de cómo debemos adorar a Dios, pero no lo hacen. Realmente la palabra es que son hipócritas, y hoy va a usar la palabra muchas veces en este pasaje. Pero empieza a hablarles y a decirles: tengan cuidado, porque yo no voy a estar todo el tiempo. Y miren los discípulos, ellos van a estar enseñando la palabra de Dios, y esa es la idea del pasaje que miramos. Y nos decía cómo debemos buscar ser grande en el reino de Dios, y es por ser un siervo. Los líderes religiosos, que eran falsos, que no eran creyentes, ellos buscaban ser grandes por diferentes maneras, actuando como que amaban a Dios y vivían para Dios. Y el Señor dice: el creyente verdadero es alguien que va a servir a otros. Y cuanto más rebajas a ser un siervo, a ser humilde, a vivir para el Señor, más te va a exaltar. Y así terminamos hace 2 semanas el pasaje. Ahora, en el versículo 13, va de la multitud y los discípulos, aunque ellos todavía están ahí, y los mira directamente a los fariseos. Y va a decirles exactamente lo que piensa de los fariseos. Ahora, esto no es sorpresa, Él ya les dijo varias cosas de lo que pensaba de los fariseos. De que ellos corrompían la palabra de Dios, de que ellos tenían un corazón lejos de Dios, de que ellos se aprovechaban de la gente. Y ya había enfrentado varias veces a los fariseos, pero aquí lo va a hacer con palabras específicas, con diferentes, lo que vamos a llamar ayes. Y van a entender lo que estoy hablando, pero Él va a marcar 7 ayes, que vamos a mirar en un momento. Pero es el último sermón. Titulé esto: la condenación de los falsos líderes espirituales. Ahora, no tenemos tiempo para mirar los 7 en esta mañana, entonces lo dividí en 2. Vamos a mirar 3 en esta mañana, y la semana que viene vamos a mirar 4, porque si no, íbamos a estar un buen rato acá en este pasaje. No sé qué tan largo va a ser ahora que lo dividí, pero si no, íbamos a irnos bastante rápido. Entonces vamos a dejarlo en suspenso para la próxima semana, los últimos 4. Pero lo que vemos acá, el Señor realmente estaba diciéndole: tengan cuidado al pueblo, y ahora va a mirar a los líderes y los va a maldecir de 7 maneras diferentes. Va a darles 7 castigos, digamos, o 7 cosas que se marcan específicamente a ellos. Vamos a leer el pasaje, Mateo capítulo 23, versículo 13. Dice: pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están adentro. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Ciegos,
Porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ahora vamos a mirar 7 cosas en estas 2 semanas. Pero realmente quiero marcarles algunas palabras y ya las hemos leído, pero en estos versículos el Señor tiene muchas formas de identificar a estos líderes falsos. Y es importante esto porque hoy en día hay líderes falsos. Nosotros normalmente no mencionamos otras religiones acá, otros líderes falsos, porque muchas veces en nuestro tiempo es como, tenemos que ser más buenos porque ellos no están realmente haciendo cosas tan malas y nosotros tenemos que aceptar eso y no vamos a estar marcándolo de nuestro púlpito. Lo importante es que nosotros prediquemos lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús no fue alguien que se quedó solamente en su púlpito y no los marcó como falsos maestros. A veces somos un poco muy blandos en este punto. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos ha enseñado a ser blandos. Estamos todos bien, tranquilos, pero Jesús es muy directo. ¿Y qué es lo que dice? Va a decir, versículo 13, dice hipócritas. Versículo 15 dice hipócritas. Versículo 17 dice que son hijos del infierno. Está mirándolos a sus caras. Versículo 17 dice que son necios o tontos y ciegos. También dice que son hipócritas en el versículo 23, 25, 27 y 29. Y en el versículo 33, que no leímos hoy esos versículos, les dice que son víboras. Esos son adjetivos o son palabras muy fuertes las que el Señor usa. Sabemos que la palabra hipócrita es upokrites en griego y significa, o originalmente significaba, actor. Pero la idea de la palabra actor es que él actuaba de una manera cuando estaba en el escenario. Lo que está diciendo el Señor cuando usa la palabra hipócrita es, ellos dicen y actúan como que adoran a Dios, como sirven a Dios, como que tienen las palabras de Dios para que nosotros lleguemos al cielo, y en realidad completamente diferente en su corazón. Están actuando de una parte de su vida. Actuaban como que servían a Dios y no lo hacían. Ahora lo que vamos a ver, como ya dije, son 7 ayes. Y la palabra ay acá es siempre me olvido cómo se dice en castellano, pero onomatopeya. Es una palabra, es una onomatopeya, que significa realmente el sonido le da significado, digamos. Esa es la idea. Entonces, cuando dice ay, realmente esta palabra se usa en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, pero se usa para mostrar dolor, ay, ¿no? Se usa para mostrar tristeza, se usa para mostrar desesperación, se usa para marcar no estar satisfecho con uno mismo, se usa también para marcar juicio. Y esa es la palabra. Y ay de vosotros, tengan cuidado, van a sufrir esto, porque ustedes viven de esta manera. Y lo que les está diciendo es que cambien, pero no lo van a hacer. Y vamos a ver más adelante, la semana que viene y la otra semana, vamos a ver cómo ellos continúan pecando y juntando culpa por su pecado y no se iban a arrepentir, y el Señor sabía que no. Pero bueno, vamos a ver 7 ayes, y no lo voy a mencionar así, pero el primer punto que queremos ver es: los falsos líderes espirituales están condenados por excluir personas. Lo que vamos a ver es que están condenados los líderes. Están condenados al infierno, pero porque ellos rechazaron al Señor. Pero la primera cosa que vemos acá es que están condenados por excluir personas. Versículo 13 dice: pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor está marcando algo muy claro acá, y nos da una imagen muy clara. Los líderes religiosos, ellos pensaban que eran los dueños de quién iba a entrar al cielo o no. Ellos realmente pensaban y estaban esperando que venga el Mesías, y cuando el Mesías venga, Él iba a agarrar a estos líderes religiosos y decir: qué buen trabajo que hicieron, ustedes están encargados de ver quién va a entrar en el reino y quién no, y voy a ponerlos en la puerta para que ustedes puedan decidir quién va a ser salvo y quién no. Hoy en día tenemos
basado en versículos mal interpretados, pero algunos piensan que Pedro va a estar a la puerta del cielo y hay todas religiones basado en eso y le van a decir a San Pedro, ¿por qué puedes entrar? Y porque fui bueno. Y ya tienen toda una religión armado de esta misma idea, y los fariseos y los escribas también pensaban que todo iba a pasar por medio de ellos, porque ellos eran los líderes religiosos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Ellos se paraban en la puerta y nos dice el Señor, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. La idea que nos está dando ahí es que los hombres estaban viniendo y justo antes de entrar les cerraron la puerta en la cara. Eso es la idea que nos está dando. Jesús está diciendo, ustedes hablan de llegar a Dios y cuando llegan esas personas les cierran la puerta en la cara y dicen no pueden entrar. No los voy a permitir creer verdaderamente en Dios. Creer en el Mesías en este caso. Creer en el Cristo que va a darles la entrada al reino de los cielos. Ahora, estas no son personas que están corriendo del Señor. Estas son personas que están en su búsqueda por el Señor. Pensaba que al principio de Mateo estaba Juan el Bautista. En Mateo 3 viene Juan el Bautista. ¿Y qué era el propósito de Juan el Bautista? El propósito de Juan el Bautista era preparar el camino para el Mesías. Y él predicaba arrepentimiento. Y él predicaba arreglar cuentas con el Señor y obedecer la palabra de Dios para poder llegar al reino de los cielos. Y las personas empezaron a tomar decisiones. Al punto que los líderes religiosos no les gustó. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver qué está haciendo Juan el Bautista, porque no nos gusta lo que está diciendo. Hay gente siguiéndolo, hay gente alejándose de nosotros para ir a seguirlo a él, y él les está predicando algo que nosotros no predicamos. Y fueron a investigar, y fueron a mirar, y Juan el Bautista le dice, ustedes son víboras, serpientes que tratan de engañar a la gente, arrepiéntanse de sus obras, le dice Juan el Bautista a ellos. Pero las personas ya habían recibido la palabra de Dios, habían personas buscando el reino de los cielos, qué tenían que hacer. Y venían estos líderes religiosos y realmente no solamente no les permitían entrar, sino que les cerraban la puerta en la cara, es la idea, y le decían cualquier otra cosa para que no crean. Nos dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13, dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero les dice hipócritas, ¿por qué? La próxima frase, pero ni vosotros entráis, ni ustedes entran. Los fariseos que tenían la palabra de Dios podrían haber entrado por lo menos, pero no, porque no estaban dispuestos a arrepentirse, porque no estaban dispuestos a obedecer a Dios, no estaban dispuestos a amar a Dios. Se amaban a sí mismos, querían crecer ellos y no Dios en su vida. Y dice, ustedes son hipócritas porque no solamente se paran en la puerta, no los dejan entrar, o no entráis ustedes, sino que no dejáis entrar a los que están entrando. Hay personas que estaban buscando el camino del Señor. Hay personas que habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista, había personas que escucharon el mensaje de Jesús y querían creer. Y los líderes religiosos, en vez de ayudarles con el mensaje verdadero, predicaban algo totalmente distinto, los alejaban, decían que era mentira, etc. Pero lo que el Señor está diciendo, frenaban a las personas de entrar. Entonces excluían a personas de llegar al reino de los cielos. Y el Señor realmente les dice, ustedes ya son condenados, porque no solamente no entran, ustedes puede ser que no crean y listo, pero no hacen eso nada más, sino que ayudan a que otros no crean. Los frenan a otros de creer. Hoy en día, había una vez una persona, me acuerdo que, entre comillas, porque no hay fruto, pero conoció a Cristo como su Salvador, hizo una profesión de fe. Hizo una profesión de fe y estaba viniendo a la iglesia y vino a su puerta otro grupo religioso, no importa el nombre, pero vinieron a su puerta y le dijeron, queremos hacer un estudio bíblico con vos. Y ella dijo, buenísimo, porque yo justo estoy buscando pasar más tiempo en la palabra de Dios. Hoy no está con el Señor, hoy no está caminando con el Señor, hoy no lee su Biblia, pero le enseñaron cosas que iban en contra de lo que dice la palabra de Dios misma. ¿Por qué? Yo creo que son iguales que los escribas y fariseos, son líderes espirituales falsos, que significa que no predican el Evangelio, no predican la palabra de Dios. Y esa persona, no sé si conoció a Cristo como su Salvador o no, no creo porque no hay fruto, pero yo no soy el que tiene que juzgar eso. Pero esos líderes religiosos eran igual que los líderes acá, los fariseos y los escribas.
no solamente que no entraban ellos, sino que frenaban a personas de escuchar el Evangelio. Y hoy en día existe eso por todos lados. Me acuerdo una vez cuando estaba en la primaria, tenía un compañero de la escuela y le empecé a predicar el Evangelio. Yo no entendía todo esto cuando tenía esa edad, pero le empecé a predicar el Evangelio y éramos mejores amigos. Y la mamá vino y empezó a hablar con mi mamá y estaba re contenta con nosotros porque éramos religiosos, si podemos decirlo así, pero estaba contenta, estaba escuchando el mensaje que le prediqué a mi amigo y estaba escuchando el mensaje que mi mamá le predicó. Y fue a una conferencia religiosa de su iglesia. Y en su conferencia le dijeron que nosotros éramos el enemigo, que predicábamos herejías, y realmente dejaron de hacer cosas con nosotros. Era sexto grado que estaba, y afectó nuestra relación, y otra vez la mamá no quería saber más nada con nosotros. Los mismos líderes religiosos. Hoy, y ustedes también probablemente tienen historias de eso. ¿Por qué? Pues Satanás está encargado del mundo. Él quiere que sean falsos líderes que están enseñando cualquier cosa. Pero acá en este momento el Señor los mira y les dice: ustedes no solamente predican cualquier cosa y enseñan cualquier cosa, ustedes están frenando a personas de entrar en el reino de los cielos. Son hipócritas. Versículo 14. Ahora, quiero que noten el versículo 14 y después vamos a sacarlo de la palabra de Dios. Mirá lo que dijo el pastor. En los manuscritos más antiguos del versículo 14, el versículo 14 no está en los primeros que tenemos. No está. Fue agregado más adelante, se cree por un escriba más adelante, porque en Mateo y en Lucas, y creemos que de ahí lo sacó, en Mateo y en Lucas, Marcos 12 y Lucas 20, está hablando de lo que es este pasaje, que habla de las viudas. Entonces un escriba pensó, bueno, Mateo se lo olvidó, pero tiene que estar en esta zona, entonces lo agregó. Entonces yo voy a mencionarlo rápidamente, pero no vamos a mirarlo en gran detalle, porque si estudiamos Marcos y Lucas, y cuando estudiamos eso, allí se marcaría en gran detalle, ¿está bien? No es que la Biblia es incorrecta, es que pasa eso a veces, pero en los manuscritos más antiguos no lo tenemos. Versículo 14, ay de vosotros, y les digo eso porque van a contar 8 ayes y vamos a mirar 7, porque no lo vamos a mirar en gran detalle, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. El tema ahí es la casa de las viudas. Había una ley en el Antiguo Testamento donde vos no podías sacarle las cosas a las viudas, no podías robarle realmente o pedir cosas de las viudas, salvo, o sea, tenías que dejarla con ropa. Esa era la idea. Entonces, ¿qué hacían estos líderes religiosos? Ellos iban, engañaban a las viudas, acá nos dicen, los devoráis las casas, por diferentes pretextos o diferentes cosas que hacían. Buscaban sacarle todo lo que tenía a la viuda, le sacaban el dinero, la casa, todo, pero le dejaban la ropa, porque la ley del Antiguo Testamento era que no podía sacarle las prendas de ropa, entonces quedó con la prenda de ropa. Entonces aprovechaban, devoraban todo lo demás y la dejaban con su prenda de ropa y decían: somos cristianos, somos amorosos porque la dejamos con su ropa y seguimos la ley. Entonces ese era el tema, que lo podés otra vez estudiar en Marcos y en Lucas. Y dice que va a recibir mayor condenación. Pero el segundo que queremos ver es el versículo 15. Y es: los falsos líderes espirituales están condenados por su perversión, por pervertir a otros. Versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijos del infierno 2 veces más que vosotros. Aparentemente, por libros de historia, una de las cosas que estaba pasando en el tiempo de Jesús es que una de las cosas más lindas, digamos, si podemos decirlo así, no lindo en este caso, pero los judíos querían que un gentil conozca a Cristo, aunque no lo decían así, que conozca la palabra de Dios y que se convierta en un judío. Eso es lo que querían, que se convierta en un judío. Y entonces, en el tiempo de la historia donde está Jesús, muchos líderes religiosos buscaban personas que podían convertirse. La Biblia lo marca y dice que la palabra es proselito, no sé cómo se dice, prosélito, ¿no? Y si lo digo mal, bueno, ustedes saben lo que quiero decir.
Entonces los judíos buscaban, y nos dice acá Jesús, hipócritas, van por todos lados, por el mar, por la tierra, buscando a alguien para convertir. ¿A quién estaban buscando? A un gentil, alguien que no había nacido como judío, alguien que no era judío, y querían que se transforme, que se convierta a la religión judaica. Ahora, era grande lo que estaba pasando, y en ese tiempo tenían dos tipos de prosélitos, ¿no? Dos tipos. Uno se llamaba el prosélito en la puerta, era un término que usaban, y esa persona era un gentil que asistía a la sinagoga. Era un gentil que estaba interesado en lo que estaban enseñando, pero él asistía a la sinagoga y se quedaba en la puerta realmente. Eso es lo que decían, por eso se empezó a llamar el prosélito de la puerta, pero se quedaba ahí y miraba. A veces tenemos gente que se para ahí afuera y mira la reunión, pero eso es lo que tenían en Israel. Y había personas que venían, y lo que pasaba es que venían a la sinagoga, miraban la reunión, no sé si participaban o no, pero ya dejaban de adorar a los dioses paganos y venían a adorar a Dios en la puerta. Entonces los los judíos estaban bien con ellos, porque decían, bueno, dejaron su ley, su religión pagana, y ahora están adorando a Dios. Eso era una clase de prosélito. La segunda era el prosélito justo o de justicia. Esto era una persona que no solamente venía a la puerta, sino que cambiaba toda su persona. Él adoptaba el sistema, las tradiciones, la ley, tenía que pasar por la circuncisión, pasaba por una purificación, toda la ceremonia, cumplía con toda la ley mosaica. Venía y decía, no soy judío, pero ahora voy a hacerlo, voy a cumplir con todo y voy a ir por todos los rituales igual que una persona judía. Voy a dejar de adorar a los dioses paganos y voy a adorar a Dios con todo lo que estoy haciendo. Y a ellos lo llamaban el prosélito de justicia. Y eso era lo más premiado que podían tener. Eso era lo que querían. Ahora, los de la puerta habían muchos, pero los que cambiaban totalmente habían muy pocos. Y el Señor eso es lo que está marcando acá. Les está diciendo, ustedes son hipócritas porque van por todos lados buscando a alguien que siga su ley, que siga sus tradiciones, que se conforme con todo lo que ustedes están haciendo. Y miren lo que dice ahí, en el versículo 15 al final. Dice, cuando llega a hacerlo, cuando cambia todas esas cosas y cumple con todas esas cosas, dice, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ahora, ¿qué significa ese pasaje, no es cierto? ¿Qué significa ser un hijo del infierno? Realmente la idea acá, primero que es un genitivo, creo que se dice así en castellano, pero es un genitivo en el griego. Y lo que significa es que no está hablando en sí de la persona, sino que está hablando del carácter de la persona. Y lo que él está diciendo en el versículo 15 es que él llegó a cumplir con toda la ley, y ustedes están en ese carácter, porque está tan metido en esa religión, realmente merece 2 veces más que ustedes el infierno. ¿Por qué? Porque la religión judaica estaba enseñando obras, y obras no te llevan al cielo. Y cuando estaban enseñando obras, una persona vino, creyó en su sistema y realmente estaba con todas las pilas en ese sistema, a veces aún más que los líderes religiosos, porque era algo nuevo y decían esto es para Dios, y se metieron y los llevó no solamente a merecer el infierno, sino a merecerlo aún más que los líderes religiosos que trataron de convertirlo. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor acá. Ahora, el infierno acá está hablando de la palabra infierno, lo que nosotros conocemos y vemos en Apocalipsis del infierno. Pero la palabra, creo que hemos hablado de esto, la palabra acá es la palabra Gehenna. Y en Jerusalén había un valle, es el valle de Hinón. Y en ese valle, en diferentes momentos del Antiguo Testamento, estaban adorando al dios Molech, que era un dios pagano. Y para hacer eso, para adorar a Dios, estaban quemando a sus hijos en este valle, en el valle de Hinón. Vemos eso en 2 Crónicas 28,
Y en Jeremías 2 y en Jeremías 7 hace mención de que adoraban al dios Molec y entregaban a sus hijos para ser quemados como sacrificio, ofrenda a este dios. Entonces ese lugar realmente fue igual a algo pagano, horrible. Los judíos lo odiaban a ese lugar. Vino el rey Josías. El rey Josías vino en 2 Reyes 23 y él declaró que el lugar era un lugar no limpio. Los judíos no podían estar. Y después de ese momento se convirtió en el lugar donde tiraban toda la basura. Y tiraban toda la basura allí y quemaban la basura. Entonces todo el día había un fuego en esa zona quemando todo lo que era podrido, pagano o lo que sea. Y ese lugar fue conocido como el Valle de Hinnom o el Valle de Gehenna, y es la misma palabra acá que la palabra infierno. Entonces, no nos habla acá de que es un infierno eterno, aunque sabemos eso de Apocalipsis, pero sí nos habla, esa era la idea cuando él presenta eso a los judíos. Él le dice, el castigo va a ser como el Valle de Hinnom, donde todo el día hay fuego y va a desechar las cosas paganas. Y de ahí sacamos la palabra infierno. Pero esta persona, por su carácter, por sus obras que pensó que iban a llegar al cielo, merecía aún más el infierno, porque cuanto más practicaba esas cosas, más se alejaba realmente del reino de los cielos. La tercera cosa, los falsos líderes espirituales son condenados por su mentira, y vemos eso en el versículo 16. Acá cambia la palabra hipócritas y dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? Ahora vamos a leer los otros versículos, pero esto es lo que está pasando. Primero, Dios es un Dios de verdad. Dios quiere que sus hijos digan la verdad. Dios quiere que los líderes que están representando a Dios digan la verdad. Los fariseos y los escribas decían representar a Dios y eran mentirosos. Eran totalmente mentiras, y no solamente marcaban que eran mentirosos, la gente sabía que eran mentirosos y alejaban a personas de la verdad porque eran mentirosos. Armaron todo, desarrollaron todo un sistema para poder mentir. Y el Señor nos va a decir lo que hacía. Versículo 16 dice, guías ciegos, ¿qué decís? No es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. ¿Saben lo que estaban haciendo? Ellos se paraban allí en el templo, ahí afuera, probablemente donde está Jesús ahora enseñándoles y realmente enfrentándolos. Y ellos se paraban y decían, yo soy tan santo, yo soy tan bueno y dedicado al Señor, que yo voy a donar todo el dinero que gane en este año para Dios, ¿no? Voy a donar todo, cada centavo, parecía un político. Voy a donar todo. Todo lo que tengo va a ser para Dios en este año 2021, ¿no? Y después, a la semana, se dio cuenta que no quería donar todo el dinero del 2021. Entonces, cuando dijo, bueno, no voy a donar todo, voy a donar un poquito nomás, porque yo amo a Dios, pero bueno, tengo que vivir de algo. Entonces, cuando decía eso, la gente decía, pero vos acabás de jurar por el templo de Dios que ibas a dar esto en todo el año 2021. Y ellos estaban como, ¿cómo puede ser? ¿Nos mentiste? ¿Y qué dice él? Dice, no, ustedes malinterpretaron. Yo juré por el templo, pero realmente eso no me obliga a hacer nada, porque realmente eso no cuenta. Dice ahí en el versículo 16, lo que cuenta es el que jura por el oro del templo. Eso es lo que contrae obligación. Si yo hubiese dicho, juro por el oro del templo que voy a dar todo mi sueldo del 2021, entonces ahí sí estaría obligado. Pero como no dije que era por el oro del templo, era solamente por el templo, no pueden decirme nada. Y inventaron todo un sistema para no tener que cumplir con su palabra. Y lo hacían por una cosa, por otra cosa. Y el Señor les dice, este es su sistema, versículo 17, le dice, tontos, insensatos, ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? Él le dice, es lo más ridículo que escuché. Esto totalmente, no tiene lógica para nada. ¿Qué es lo que lo hace santo? ¿Qué es lo que es santo en el templo?
¿El oro es santo porque está dentro del templo? ¿O el oro es santo antes de entrar al templo? Y lo que está diciendo el templo, que es el lugar donde está Dios, eso es lo que santifica todo lo que está ahí adentro. Pongas oro o pongas plata o lo que sea que tengas ahí adentro, el templo mismo es donde Dios está. Lo que lo hace valioso es que Dios está. Y ustedes están jurando por algo y realmente después inventan, pero esto es más importante. Dice, eso no tiene sentido. Estaba pensando en esto cuando yo era chico, y quizás cuando vos eras chico también, no sé. A veces decías, bueno, te prometo esto, o te juro que voy a hacer esto, ¿no es cierto? ¿No? Alguien a veces me decía, te juro que te voy a comprar algo en el kiosco, y yo estaba como, bueno, buenísimo. Y después ibas al kiosco y te decía, yo tenía los dedos cruzados atrás de mi espalda, vos no lo viste, entonces como tengo los dedos cruzados no cuenta, ¿no? Entonces cuando te decían algo cuando eras chico decías, pero pará, quiero ver tus manos, a ver, poné tus manos acá. Y te decían, no, pero tengo las piernas cruzadas. No sé si hacían eso, pero a mí me hacían eso todo el tiempo. Al punto que lo tenías allí y no doblaba nada, pero igual después te inventaba, y esta era la mejor. Tenía los dedos del pie cruzados, pero vos no lo viste porque está dentro de mi zapatilla. Hoy le diría, ¿cómo? A ver, mostrame, porque eso es buenísimo, yo no puedo doblar los dedos del pie. Hacíamos eso como chicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para no tener obligación. Acá están haciendo lo mismo, pero con las cosas de Dios. Los líderes religiosos están diciendo, tenía los dedos cruzados, no cuenta. No tengo que cumplir con esto. Porque yo lo prometí a Dios delante de toda esta gente, pero realmente no lo prometí basado en el oro del templo. Y inventaban todo un sistema para poder hacer lo que querían. Ahora, en el Antiguo Testamento, voy a leerles algunos salmos, pero el Antiguo Testamento dice que si vos decís, voy a hacer esto, debes cumplir con tu obligación de lo que dijiste. Y nosotros como creyentes debemos ser personas, y Dios nos habla de esto en varios pasajes, debemos ser personas que hablamos la verdad, que decimos algo y que cumplimos, ni tenemos que jurar. A veces también pensaba en las películas o los shows de la televisión, siempre en Navidad, hay una película que miraba, en Navidad viene un ladrón, entra a la casa, y el chico le dice, vos sos un ladrón, y le dice, sí, pero tienen mucha hambre mis hijos, tengo como 6 hijos en casa con frío, y realmente necesito estas cosas para poder proveer comida para ellos. Y él le dice, bueno, yo te doy un poco de plata, pero no robes las cosas. Dice, te juro por la vida de mis hijos que no lo voy a hacer, ¿no? La próxima escena, el chico se va, el ladrón está juntando más cosas y se va por el techo y el pibe le dice, me dijiste que no ibas a robar, que lo juraste por tus hijos. Le dice, no tengo ningún hijo, y se va corriendo con todas las cosas. Pero hacemos eso, lo vemos a diario, no solamente en las películas, las personas son así, dicen algo y no lo cumplen y tienen una razón de por qué no cumplirlo. Y el Señor nos está diciendo acá, los líderes religiosos estaban haciendo eso. Eran mentirosos, tenían un sistema de mentira. Nosotros los creyentes debemos decir la verdad. Debemos ser personas que cumplen con su voto, con lo que dicen. En Salmo, pueden anotar esto porque voy a ir por varios salmos, pero Salmo 50, versículo 14, dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple con tus votos al Altísimo. Cumple lo que dijiste que ibas a hacer para Dios, cumplilo. Salmo 56, 12. Dice, están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrendas de acción de gracias que te ofreceré. La idea es, yo dije que iba a hacer esto para ti y tengo que cumplirlo y lo voy a hacer. Salmo 61:8 dice, así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Salmo 66:13, las praderas se visten de rebaño y los valles, entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos. Salmo 76:11 dice, haced votos al Señor vuestro Dios y cumplidlos. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al que debe ser temido. Cumplan con sus votos. Debemos cumplir con nuestra palabra. Hoy en día, otro ejemplo, pero hay personas que dicen, Dios, si me das esto, voy a hacer cierta cosa. Dios les da eso, o permite eso, y después se olvidan de lo que dijeron, de su compromiso. Y eso pasa en todos lados.
Los líderes religiosos lo estaban haciendo, tenían un sistema armado para mentir. El mundo tiene un sistema armado para mentir. Nosotros hemos crecido en ese mundo, pero nosotros como creyentes no tenemos la opción de ir y mentir, sino que las personas que aman a Dios y que son regeneradas, que son salvas, deben ser personas que cumplen con su palabra, personas que dicen la verdad. Versículo 18, el Señor sigue acá, pero básicamente les está diciendo, son unos insensatos en el versículo 17, no tiene sentido ni lógica lo que están haciendo, pero el versículo 18, también dicen esto, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Ciegos, le dice en el versículo 19, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él, por Dios, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Básicamente está diciendo lo que lo hace santo, lo que hace lo que hace con el cual contrae esa obligación, es porque Dios está allí y Dios está en todos lados. Y no importa dónde vas, si jurás, cumplí con tu voto. Si vas a contraer obligación, hacelo. Decir, Dios, voy a vivir para vos, hacelo. Dios, voy a decir la verdad, hacelo. Dios, soy un creyente, debo vivir de acuerdo a la verdad, hacelo. Los líderes religiosos decían una cosa y actuaban otra. Sonaban buenísimos, sonaban santos y grandes hombres de Dios, compartiendo la palabra de Dios, pero inventaron todo un sistema de reglas para que ellos puedan actuar así, pero realmente su corazón estaba lejos, no adoraban a Dios, no les importaba la obligación con Dios y desarrollaron un sistema donde podían hacer lo que querían, que era mentir. Esos son los líderes espirituales. Ahora otra vez, Dios los está mirando a los ojos, ¿no? Jesús los está mirando a los ojos y les dice, ustedes son hipócritas, no dejan entrar a las personas al reino. Ustedes son hipócritas porque están haciendo que otros tengan que cumplir con todas estas reglas que encima no te llevan al cielo. Ustedes son ciegos, guías ciegos, son tontos, son insensatos, son mentirosos, porque inventan un sistema para quedar bien delante del hombre, pero Dios sabe, y aunque juren y armen su jueguito, debes cumplir con tu obligación que te comprometiste delante de Dios o delante de las personas. Y vamos a ver 4 más la semana que viene. El Señor es muy fuerte en cuanto a los líderes religiosos. Y realmente, mientras estudio esto, y cuanto más estudio eso, sí me pregunto cuánto nosotros debemos tener en cuanto a enfrentar a esos líderes. Yo no creo que necesitamos predicar todas las semanas del púlpito de diferentes líderes religiosos falsos que están enseñando lo mismo que enseñaban ellos. Pero sí creo que debemos ser más atentos a lo que está pasando y debemos enfrentarlo de alguna manera. Porque Jesús lo enfrentó. Jesús no fue blando en este tema. Él no dijo, bueno, ellos están predicando allá, yo voy a predicar por acá. No, Él fue directamente a ellos y los enfrentó. Y les dijo, esto está mal, ustedes son hipócritas. No dicen la verdad. Están comunicando un evangelio diferente. Hace poco, unos meses ya, pero pude testificarle a alguien, compartirle de Cristo, y me dijo, bueno, pero eso es una religión entre muchas y hay otras que también hablan de Dios. Y le dije, sí, hablan de Dios, pero no comunican el evangelio, no comunican lo que Dios dice que es la única manera de llegar al cielo. Dice, bueno, pero le hacen mucho bien a la gente. Y le dije, si hay una sola manera de ir al cielo y les están enseñando algo diferente a eso, ¿qué bien les están haciendo a la gente? Son personas más buenas, buenísimo, pero van a terminar en el infierno. Y le dije, vos, no es religioso él, así que no le gusta ninguna religión, le dije, pero hay una sola manera de llegar al cielo, porque Jesús, que es Dios, dijo, hay una sola manera, y es por medio de creer en Cristo. Y todas las otras religiones que agregan algo a eso, que cambian eso, realmente son iguales que los líderes religiosos aquí. Son personas que están, puede ser siendo usados por Satanás, que él desarrolló los sistemas,
pero son personas que realmente están enseñando algo que es totalmente antibíblico y frenando a gente de creer verdaderamente en Cristo y Dios. Entonces, no son personas buenas que están un poco desviados, son personas que, si usamos las palabras del Señor, son personas que están haciendo mucho daño. Y sabemos eso porque el sistema del mundo está armado con eso. Entonces, yo no estoy diciendo que tenemos que gritarlo por los cielos y decir sos un pecador, líderes o lo que sea, pero sí necesitamos estar dándonos cuenta que necesitan predicar el Evangelio y si no lo están haciendo, son considerados falsos maestros, falsos líderes y están guiando a la gente lejos de la palabra de Dios y lejos del Evangelio y necesitamos no ser tan blandos en ese tema. Eran hipócritas y mentirosos. Y la otra cosa que debemos aplicar a nuestra vida es una señal clara de que vos sos un creyente, un hijo de Dios o una hija de Dios, es que decís la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cambiado. Ahora, la realidad es que todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Nuestro pecado está allí, hemos pecado. Pero el Señor nos salvó, el Señor nos cambió, el Señor ha hecho una obra nueva en nuestras vidas que los líderes religiosos no tienen y no tuvieron. Y como consecuencia, la diferencia es que un fruto es decir la verdad, es vivir la verdad, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, ser diferente al mundo, no solamente aparentar ser diferente al mundo. Una cosa que es importante para aplicar ahora es que los domingos acá todos podemos ser perfectos, ¿no? Podemos venir de una manera perfecta, a algunos no les importa ir a los domingos, pero podemos venir de una manera perfecta y actuar como que todo está bien, pero vamos a ser honestos, todos nosotros luchamos con pecado, ninguno de nosotros es perfecto, todos nosotros venimos acá porque Dios nos manda a venir acá para adorar a Dios juntos. Y Dios nos manda acá para venir a escuchar su palabra y adorarle y aplicarlo a nuestra vida. Y todos nosotros necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Estoy incluido en esto, ¿no es cierto? El pastor es igual, hecho de carne, pecador que vos, luchando con diferentes pruebas y vos con diferentes pruebas. Entonces, la idea de que venimos a la iglesia y que todo tiene que ser perfecto, ojalá fuéramos maduros espirituales y estuviéramos creciendo y que fuéramos más de lo que somos, ¿no? Porque quizás decir yo estoy creciendo, pero que fuéramos más como Cristo. Pero la realidad es que no venimos acá a encontrarnos con personas perfectas, sino que venimos acá a adorar a Dios en nuestra imperfección, pero a crecer, a obedecer, a aplicar la verdad de la palabra de Dios, a vivir como personas que están luchando para ser como Cristo es. Entonces, debemos ser personas de verdad. Perdón, estoy agregando algunas cosas acá, ¿no? Como aplicación, pero tenemos la tendencia, hay otras religiones que te dicen tenés que hacer esto, esto y esto para que estés bien con Dios, y nosotros no decimos eso porque Cristo es la única manera de ser salvo, pero después decimos, pero tenés que ser así, así, así en la iglesia. Y sí, debemos estar creciendo. Pero cuando alguien no hace así, 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 decimos, mira el pecador. Nosotros somos todos pecadores. No estamos acá para marcar las maldades del uno del otro, aunque si hay un hermano en pecado, lo mejor que puedes hacer es enfrentarlo con la palabra de Dios y decirle, estás en pecado constante, necesitas arreglar esto en tu vida para poder glorificar a Dios. Y debemos hacer eso. Pero no venimos acá como personas perfectas, somos imperfectos, somos pecadores, venimos acá a adorar a Dios, a animarnos a crecer el uno con el otro, a animarnos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a animarnos con su palabra y a obedecerlo y salir a un mundo que sí es un mundo mentiroso, que sí es un mundo que no quiere escuchar el Evangelio. Y en vez de atacarnos a veces cuando entramos a la iglesia o maltratarnos, debemos decir, acá es un lugar donde nos ponemos las pilas espirituales, crecemos, nos animamos, porque cuando salimos para allá vamos a ser atacados si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Estoy yendo un poco por la rama. Debemos vivir de una manera verdadera. La palabra de Dios dice esto, ninguno de nosotros es perfecto, pero estamos luchando, trabajando, creciendo, animándonos para ser como Cristo es. Y estamos todos en diferentes lugares de eso. Pero sí es verdad que el fruto de una persona creyente es que va a decir la verdad, no miente.
sino que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, vamos a dejarlo ahí por hoy. La semana que viene vamos a ver 4 AIs más, ¿no es cierto? Pero realmente el Señor es muy fuerte con los líderes religiosos y nosotros necesitamos seguir creciendo y entender que es así para poder predicar el Evangelio de una manera más clara al mundo. Pero vamos ahora para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que aún con los líderes religiosos que hacían todas estas cosas, negándote, rechazándote, engañando a la gente, mintiendo, usando a la gente, aún con lo malvado que vemos de sus vidas, de sus corazones, lo malvado que eran, aún con todo eso, Señor, tú moriste en la cruz y pagaste por su pecado también, y lo único que tenían que hacer era creer, pero te rechazaron. Señor, nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros tenemos pecado, tenemos maldad, tenemos pensamientos incorrectos, tenemos dificultad a veces de obedecer tu palabra, tenemos a veces dificultad de decir la verdad. Y Señor, te pedimos y te agradecemos porque si dependiera de nosotros mismos no podríamos llegar al cielo, pero Cristo vino y murió en la cruz para pagar por todas esas imperfecciones, por todos esos pecados, por toda esa maldad. No porque lo merecemos, porque no lo merecemos, sino por amor. Entonces, Señor, cuando miramos esto, la diferencia entre nuestra vida y la vida de los líderes religiosos, la diferencia no es que somos mejores, la diferencia es que tú has hecho una obra en nuestro corazón porque creímos. Y Señor, estamos aquí porque somos imperfectos. Estamos aquí porque nos salvaste y nos pides que nos reunamos, que te adoremos, que leamos tu palabra, que te obedezcamos en tu palabra, Señor. Y esa es la lucha que tenemos, el desafío que tenemos a diario. Y pedimos, Señor, que eso sea una parte de nuestra vida, que haya fruto en esa área, para que podamos estar creciendo y viviendo para ti. Para que seamos personas no mentirosas, sino personas que realmente viven de acuerdo a tu palabra. Señor, te damos gracias por este desafío. Y pedimos, Señor, que lo pongamos en práctica, que podamos obedecer tu palabra y tener un deseo de obedecer tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.